Gracias a Dios por este tiempo que nos permite estudiar la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración para que Dios bendiga nuestras vidas. Padre Santo, te doy muchas gracias por este tiempo y bendecimos tu santo nombre. Y permite, Padre Santo, que la palabra expuesta, Señor, Padre, pues tú, Señor, la dirijas. Que tú permitas que nuestros corazones, Señor, sean bendecidos a través de acciones maduras, Señor, a las cuales tú nos quieres llevar. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Sitúense, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4. Mateo, capítulo número 4. Había mencionado que comenzamos una serie nueva que se llama Aprendiendo de Jesús. El tema de hoy, después de algunos domingos, ¿verdad?, que se interrumpió por la Semana Santa, estamos retomando esta serie. El tema número 2 se llama 3 vínculos espirituales que forman carácter. Mateo capítulo número 4. Mateo capítulo número 4. Repito, el tema se llama 3 vínculos espirituales que forman carácter. No pierdan la cita. Como ilustración, quiero comentar algo. Pues Dios es muy bueno, ¿verdad? Haber creado el reino animal. Hace años yo quería estudiar veterinaria, me metí, estuve solamente 2 semestres ahí. Ya había otros planes, había otras necesidades, pero me gustaba estudiar sobre los animales. Hay un animal especial, muy característicos de las tierras nórdicas, de las tierras que pues podemos decir son de Canadá, del norte de Estados Unidos, también en Rusia y en Europa se propaga un animal que se llama armiño. Quizá usted no lo conozca, el armiño. También le llaman armaño, pero normalmente armiño se le llama. Es una especie, vamos a decirlo, de comadreja. ¿Lo pueden ubicar un poco más ya? Bueno, el armiño es muy especial porque en esas regiones tiene un pelaje totalmente blanco, desde la punta de su cabeza hasta la cola. Este animal es característico porque también se utiliza para hacer abrigos finos de piel. Es muy caliente, es muy cotizado este animal. Pero una de las características de este animal es que es el color de su pelaje. Ahora, este animal tiene una peculiaridad. Su piel segrega un aceite que le permite recuperar rápidamente su pelaje y dar firmeza. Por eso es que es utilizado para este tipo de industria. Pero este animal, cuando ve que su pelaje cambia de color, ya sea que se mancha o se pone un poco amarillo, ¿verdad?, por cuestión también de que el pelo se va desgastando, él solo, ¿verdad?, con sus garras y con su trompa, va quitándose esos pedazos de pelo. Se desprende su pelo, no la piel. Se desprende el pelo y nace uno nuevo, totalmente blanco. Esto me habla, ¿verdad?, con respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy. Porque si pudiésemos hacer una metáfora con respecto a lo que sucede, ¿verdad?, con este animal que se desprende de esos pelos, ¿verdad?, medio oscuros, porque aparte le sirven para protección, porque en un lugar donde es pura nieve, ¿verdad?, él simplemente se camuflajea, ¿verdad? Se camuflajea y puede pasar desapercibido de sus enemigos naturales. Pero como les comentaba, la ilustración me sirve para hablar acerca de la metáfora de cómo podemos nosotros luchar, ¿verdad?, contra el pecado, contra la tentación. ¿Cómo es que podemos luchar contra el pecado? Y cómo es que, siendo creyentes y entendemos que como hijos de Dios, la sangre de Cristo nos quitó el pecado, nos lavó de todo pecado. Había uno de los himnos que dice en la cruz, lo primero que yo vi fue la luz, y las manchas del pecado, Él lavó, y fue ahí por fe. No cabe duda, hermanos, de que todos, y si podemos hacer un recuento muy pronto de lo que sucedió esta semana, quizás nos vimos tentados en alguna situación. Porque podemos decir que la tentación, ¿verdad?, es simplemente una condición del corazón que nos lleva a tener rebelión
de los preceptos que nuestro Dios ha marcado en su palabra. Y aún en el pensamiento podemos pecar. A veces no lo llevamos a la acción, pero sin embargo guardamos algunos sentimientos que pueden ser a lo mejor resentimiento, a lo mejor un mal pensamiento porque alguien nos hizo mal, a lo mejor incluso pudo haber salido de sus bocas algo que hirió a un ser querido o a alguien más, y simplemente estamos nosotros propensos a pecar. En este tema aparecen tres vínculos espirituales que forman carácter. Es en Mateo capítulo número 4, y vamos a basarnos en la tentación, que ahí tienen ustedes un pequeño subtítulo, Tentación de Jesús. Dice el versículo número 1 al versículo número 11. ¿Están conmigo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En cierta ocasión nuestro Señor Jesucristo, al crear fama en esta tierra, mucha gente le siguió. Pero la palabra de Dios dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque Él conocía las intenciones del corazón. Y esta es una verdad, hermanos, también para todos nosotros, porque Dios conoce las tentaciones y Dios conoce también nuestras motivaciones. ¿Dónde podemos decir que comienza el pecado en la vida de una persona? Y vamos a hablar acerca de los creyentes. ¿Dónde se empieza a formar, verdad, el pecado que posteriormente se convierte en una acción? La palabra de Dios dice que las malas intenciones salen de nuestro corazón. Pero anatómicamente el corazón es un músculo, la bomba, ¿verdad?, que nos envía sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Pero sin embargo, ¿verdad?, cuando habla acerca del corazón, nuestro Señor identifica, como lo identifica la cultura, ¿verdad?, judía y muchas otras culturas, e incluso también en parte en nuestra propia cultura, es como el centro de las emociones, ¿no? Porque usted dice: te amo con el corazón, o te quiero con el corazón. Pero realmente, ¿verdad?, converge todo a partir de nuestros pensamientos. Es ahí donde precisamente empieza a generarse toda acción que nosotros llevamos a cabo deliberada, ¿verdad?, y basada en nuestra voluntad. El carácter cristiano, voy a citar esta frase, el carácter cristiano es el pequeño nervio que conecta tu mente a Dios y se transmite al corazón e impulsa tus acciones. Estoy hablando cuando estamos sujetos al Espíritu Santo y estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora quiero hacer otras preguntas. ¿Quién no ha pasado por una crisis últimamente? Una situación de enfermedad, una situación de prueba, una situación quizás de falta de trabajo, una situación en la cual usted se ve sacudido porque dice: Señor, bueno, estoy pasando por una situación en la cual pues me siento debilitado, quizás físicamente, la enfermedad ha llegado a nuestra vida. O quizás no sea usted, ¿verdad?, el protagonista de la crisis, pero sin embargo la sufre porque a lo mejor un hijo suyo está atravesando por una situación difícil. O quizás no puede controlar a lo mejor aspectos de su personalidad que le están causando problemas.
Sin duda creo que todos hemos pasado por una crisis, ya sea en un periodo muy cercano, y no creo que sea tampoco muy lejano, ¿verdad? Y posiblemente en las crisis, hermanos, atiendan esto, es cuando Satanás identifica tus puntos débiles. Satanás no te lee la mente, ¿eh? La Biblia no habla de que él tenga omnisapiencia, que conozca todas las cosas, no. Pero sin embargo, él y sus demonios se mueven alrededor, ¿verdad?, de este mundo e identifican nuestras debilidades e intenta hacer que dudes de Dios. Ese es el intento hacia los cristianos de Satanás. Satanás ya no te puede, él no tiene la diferencia para que tú pierdas la salvación que Dios te ha otorgado, porque solamente Dios la otorga. Pero sin embargo sí quiere influir para que tú no seas de testimonio, para que tengas una vida medianamente o muy mediocre con respecto a tu carácter cristiano. Así que, hermanos, Él quiere que dudemos de Dios. Es ahí en donde puedes sentirte frustrado por no tener el trabajo que quieres y aceptas un trabajo en muchas ocasiones que no honra a Dios. Alguien alguna vez, ¿verdad?, un joven, no de esta iglesia, quiero aclarar, pero tampoco voy a dar nombre porque a lo mejor lo conocen. Se acercó a mí después de mucho tiempo que yo no lo había conocido, y estaban platicando acerca de qué se dedicaba, y él se dedicaba a servir bebidas en un bar. Trabajaba de noche y trabajaba de domingo a domingo. La situación es esta. La situación es que si un cristiano puede verse tentado a involucrarse quizás a un trabajo que no honre a Dios. Y déjame decirle, en el cual su testimonio puede quedar nulificado en una situación de este tipo de ambiente. Quizás hay otros trabajos que usted puede pensar que están asociados y vinculados con una manera deshonesta de trabajar. Así que, hermanos, quizás es ahí donde también Satanás puede empezar a trabajar en la vida de un creyente y hacerle caer todavía de una forma más profunda. Las tentaciones toman fuerza en nuestras vidas cuando hay alguna necesidad legítima, no satisfecha, e intenta satisfacerla por medios no correctos. Porque hay necesidades que son legítimas, ¿cierto o no? La necesidad de trabajar, la necesidad de tener un ingreso es legítimo, 100% legítimo. Pero si la quieres obtener, ¿verdad?, los bienes materiales de una forma incorrecta, obviamente podemos o puede caer en pecado. Ahora, pensemos en las relaciones emocionales, matrimonios o noviazgos fracturados en donde precisamente alguno de los dos se siente traicionado o usado. Y en ciertas ocasiones provoca que algunos se alejen de Dios. En realidad, hermanos, puede haber muchas excusas que pueden o suelen ser dichas, o por lo menos pensadas, de quienes han caído y se han deslizado a hacerlo mal. Por lo menos. A veces alguien puede poner una excusa, por ejemplo, como esta. Tú me provocaste. Y entonces hay violencia doméstica, ¿verdad? Pero a veces la persona, cuando no acepta que él es el problema, simplemente se escuda diciendo, tú me provocaste. Otra, tú no me das lo que yo necesito. Otra más, era la oportunidad de hacer un buen negocio, pero rápido. ¿A qué le suena esto? Le suena quizás a dinero mal habido. La palabra en griego para prueba, hermanos, y observen esto, es peirasmos. No es tarea que se lo aprendan. Pero las palabras en original nos dan a veces una profundidad, una connotación más exacta de lo que quiere decir la palabra. Y quiero ponerlo así. ¿Qué significa esta palabra? Es poner a prueba, pero bajo una situación difícil. O pasar por una experiencia o llegar a ser tentado. Pero hay una derivación de la palabra también, que es peirazo, que significa incitar o provocar directamente al mal. Ahí tiene que ver precisamente con quien provoca
la tentación. Ahora sabemos por la Biblia que el enemigo principal, ¿verdad?, al cual se le llama el tentador, ¿quién es? Satanás. Estas palabras se pueden traducir de la misma forma dependiendo del contexto que le precede y le antecede, pero en realidad podemos observar los resultados. En el relato de la tentación de Jesús aparecen los tres evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Vamos a repasarlos: Mateo, Marcos y Lucas, porque son parecidos. Pero en este evento nos proporciona el material de estudio del día de hoy. Así que, hermanos, identificaremos tres vínculos espirituales que, si los aplicamos a nuestra vida, nos permitirá experimentar e identificar si estamos actuando de acuerdo a un carácter cristiano y maduro. Así que ahí en Mateo capítulo número 4, el cual ya leímos, vamos a observar el contexto. ¿Cómo ocurrió la tentación? ¿Cómo ocurrió la tentación de Jesús? Ahora, no podemos pasar por alto que en ese momento habían transcurrido ¿cuántos días? 40 días en ayuno. Quizás usted no aguante ni una hora en ayuno, ¿verdad? No aguantemos realmente a lo mejor unas 16 horas, un día completo en ayuno. Pero ¿qué podemos pensar con respecto a qué necesidad física precisamente le estaba afectando? Obviamente él tenía hambre. Obviamente él tenía hambre. El hambre se siente obviamente con intensidad. Ahora recordemos lo siguiente: Jesucristo es Dios, ¿cierto? Pero voluntariamente se limitó a ser hombre, y aunque él nació como un ser humano, no traía consigo la naturaleza pecaminosa de Adán. Entendemos que por cuanto pecó el hombre, el pecado pasó a todos los demás. Es decir, usted y yo nacimos con la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Estamos siempre propensos por la concupiscencia a deslizarnos en algún pecado. Pero Jesús no traía consigo la naturaleza pecadora de Adán. Ese aspecto de la pecaminosidad imputada que todo hombre tiene, no tiene ninguna relación con la humanidad de Jesús. Por una razón: porque su nacimiento fue virginal. Su nacimiento fue virginal, obrado por el Espíritu Santo. Implica necesariamente que conservó su naturaleza divina y santa. Ahora, hermanos, dice el versículo número 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quizás a veces no nos preguntamos algunos episodios en la vida de Jesús, porque este no es el único. Pero ¿quién escribió los evangelios? Mateo, un discípulo de él, ¿verdad? Marcos, Lucas y Juan. Dos de ellos fueron apóstoles y dos de ellos no. Pero pensemos en los tres que narran: Mateo, Marcos y Lucas, la tentación de Jesús. La pregunta es: ¿algunos de ellos fue testigo de la tentación, testigo ocular de la tentación de Jesús? Ninguno. Hay algunos otros episodios en donde no hubo un testigo con relación a esto. Así que, hermanos, este episodio no hubo ningún testigo. Así que cuando los evangelios nos narran, es claro que la inspiración del Espíritu Santo se los reveló. La Escritura nos dice un hecho importante que no dejemos pasar por alto antes de continuar. Fue llevado al desierto. Lo sabemos, ahí dice la palabra de Dios, para ser tentado por el diablo. Aquí aparece Jesús como alguien que se dejó llevar, ¿cierto o no? Dice que no fue en realidad fue su voluntad, pero fue guiado por el Espíritu Santo. Dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. También se puede traducir como fue conducido por el Espíritu Santo. Una de las grandes atenuantes de la humanidad de Jesús es el estado de sujeción voluntaria a la que deliberadamente se ofreció. Él, deliberadamente siendo Dios, puso su voluntad a consideración de su Padre y a consideración del Espíritu Santo. Dice en Filipenses 2:5. ¿Pueden buscarlo, por favor, y darle lectura? Filipenses 2:5.
¿Lo tenemos? Haya pues vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. Hasta ahí. Ustedes conocen Filipenses capítulo número 2 y está hablando acerca de la unidad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo Dios se ofreció. Así que cuando habla, haya pues en vosotros este sentir, también se puede decir, haya pues en vosotros este pensamiento. Este pensamiento que debería surgir de nuestro interior al ser cristianos para sujetarnos al Padre. Porque siendo Dios nuestro Señor e identificado con el ministerio dinámico de la Trinidad, se sujetó a la tercera persona, es decir, al Espíritu Santo cuando fue llevado al desierto. Por lo que su ministerio nunca hay rastros, en su ministerio de Jesús nunca hay rastros de aspectos de voluntades aisladas. Es decir, como si cada persona de la Trinidad actuara de forma independiente. No lo vamos a ver. El primer vínculo, hermanos, y escríbanlo si están notando, el primer vínculo que nos identifica con un carácter maduro como cristiano es que debemos ser dóciles y leales a la palabra de Dios. Dóciles y leales a la palabra de Dios. Del versículo número 2 al versículo número 4 dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ya vemos que es una necesidad física, ¿verdad? Y muy natural. Y vino a él el tentador, es decir, Satanás, y le dijo, o vean cómo utiliza Satanás, ¿verdad? Inclusive vamos a ver que utiliza la misma palabra de Dios para tratar de tentar a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Había una necesidad legítima? Sí. ¿Y tenía el poder para convertirlas en pan? Sí. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo tenía el poder. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta que surge es esta, y piensen en la palabra de Dios. Piensen en los 10 mandamientos. Piensen en los preceptos y en los modelos que también el apóstol Pablo da en sus cartas. Piensen en aquellas cosas que nos están a nosotros alentando a que crezcamos y nos edifiquemos en la palabra de Dios. Ahora, analícenlo en base a esta pregunta. ¿Existe algún pretexto en la Biblia que podamos pasar por alto? ¿Existe algún mandamiento en la Biblia, ¿verdad?, en el aspecto moral y en el aspecto de la búsqueda de la santidad que podamos pasar por alto? ¿De decir este no va conmigo? Claro que no. La respuesta es no. Aunque la palabra que utiliza en este punto, estoy utilizando en este punto, perdón, es dócil y leal a la palabra de Dios, la Biblia utiliza más comúnmente otra, someterse. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Así que pues, si observamos la necesidad de comer, hermanos, es una necesidad legítima. Algunos piensan que no tendría nada de malo que Jesús convirtiera las piedras en pan. ¿Las tendría? Porque de ahí hubiera podido comer. Él sin duda tenía el poder para hacerlo. ¿Recuerdan esa ocasión en que multiplicó los panes y los peces? ¿Cuánta gente comió? 5,000, pero había más, porque estaban contando solamente a los hombres. Sabemos que solo bastaría su palabra para satisfacer esa hambre. La percepción más exacta con respecto a esta primera tentación es que tenía que ver con obediencia. ¿A quién iba a obedecer? ¿A Dios o a Satanás? Al Padre, ¿verdad? Se iba a sujetar al Padre, así como se sujetó para que el Espíritu lo llevara al desierto. Las palabras de Satanás sin duda son provocadoras, porque le dice, si eres hijo de Dios. ¿Sabe a qué me suena a uno como varón? Porque, ¿cómo se llama? Cuando yo iba a la secundaria, ¿verdad? Y en la primaria, en ese entonces no había bullying, más bien había retos, ¿no? Porque te dicen, a ver si eres hombrecito, ¿no? A ver si eres hombrecito. No sé si el caso de las mujeres llega a suceder, pero son provocadoras. Es decir, están precisamente atendiendo a tu sensibilidad, ¿no? Y entonces tú dices, no, pues sí le entramos, ¿no?
Pero en este sentido, bueno, si eres hijo de Dios, Satanás precisamente estaba provocándolo. Satanás desea atacar cualquier sentimiento de orgullo en Jesús. Es decir, si eres hijo de Dios, se recuerdan las palabras, ¿verdad?, con respecto a la tentación en Adán y Eva, ¿verdad? Porque nos lleva precisamente a pecar. Sin embargo, nuestro Señor no tenía una naturaleza pecaminosa y jamás dio cabida a ningún pensamiento o deseo de participar en algún pecado. Porque recuerden que el pecado nace del corazón. La tentación radica en obedecer a las insinuaciones de Satanás. Allí es donde está radicando la tentación. En obedecer a las insinuaciones de Satanás. O obedecer a la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta de Satanás. Podemos sin duda aprender que la palabra de Dios tiene preeminencia y debe de tener preeminencia en nuestra vida. Sin duda es ahí precisamente lo que debemos de poner toda nuestra atención. La palabra someterse en griego presenta aspectos muy interesantes. Está formada por un prefijo que significa poner debajo y un sufijo que significa obediencia o organización. Es decir, cuando uno dice que me voy a someter, pongo debajo de la persona a la cual me voy a someter toda mi obediencia y todos mis planes, todas mis organizaciones. Así que someterse significa literalmente poner precisamente debajo de otro nuestra obediencia. Ahora, ¿a quién le debemos toda nuestra obediencia? A Dios. Como creyentes mostramos madurez cristiana cuando estamos dispuestos a sujetarnos y obedecer a la Biblia, mostrando disposición y respeto a sus preceptos y mandamientos y al liderazgo que Dios puso en este mundo, que Dios estableció en la misma Biblia. Segundo vínculo que nos identifica con un carácter maduro como cristianos, cuando aprendemos a discernir la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a discernir la voluntad de Dios. Dice el versículo 5 al 7. ¿Lo tienen ustedes ahí? Léanlo, por favor, en voz alta. Entonces el llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra. El versículo 7. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es esta santa ciudad? Jerusalén. Por cierto, estemos orando por Jerusalén. Todavía hay acontecimientos, ¿verdad? Apenas el día de ayer. Y sigamos orando por ellos. Dice, y le puso sobre el pináculo del templo. Recuerden que allá en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el templo ya estaba construido, era un orgullo para los judíos, ¿verdad? Y el pináculo, la parte más alta del templo, ¿verdad? Estaba dirigida hacia una zona que era de peñascos, porque estaba puesto sobre un monte. Así que el diablo le lleva ahí a la santa ciudad, lo pone y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, nuevamente la insinuación, ¿verdad? Dice: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué está utilizando Satanás? Las Escrituras. Hermanos, hay que estar muy atentos, porque muchas, ¿verdad?, de las sectas actualmente que dicen utilizar las Escrituras, solamente la tuercen para su propia conveniencia y su propio beneficio, aludiendo de que es la palabra de Dios, pero la sacan del contexto y la aplican de una forma, ¿verdad?, vamos a decirlo, malintencionada. Pues es lo que está haciendo aquí Satanás. Pero Satanás le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Quizás usted pueda preguntarse: si yo creo que Dios me protege de todo mal, entonces ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Se ha preguntado alguna vez esto? A lo mejor, ¿verdad?, alguien se lo ha preguntado.
Si Dios, ¿verdad?, es todo amor y compasión, ¿por qué permite que haya guerras? ¿Por qué permite que haya hambre? ¿Por qué permite que haya enfermedades? Este tipo de respuestas, ¿verdad?, precisamente tienen que ver con las consecuencias del pecado del hombre, no con el actuar de Dios. Así que, hermanos, la frase que utiliza nuestro Señor al final de esta tentación es: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, hacía alusión a sí mismo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sobre quién estaba la tentación? Sobre Él. Pero también en base a la afirmación anterior, ¿verdad? Escrito está que no va a tropezar tu pie en piedra. Esta afirmación contrarresta y pone en evidencia las tentaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque está tratando de tentar a Dios. El diablo no necesita ninguna confirmación de la identidad de Jesús. No lo necesitaba, él sabía con quién estaba él. ¿Para qué le pregunta o para qué le dice si es hijo de Dios? No necesitaba ninguna confirmación de la identidad de Jesús. Él sabía claramente que Jesús es el Hijo de Dios. La tentación de los panes, hermanos, la tentación anterior, tenía que ver con una muestra de poder personal. Porque di que estas piedras se conviertan en pan. Esta segunda tiene que ver con la protección que venía del Padre. Él te va a sostener para que tú no te lastimes. Jesús no tenía la intención o el deseo de demostrarle nada a Satanás. No hay por qué demostrarle nada a aquellos que nos incitan al mal. No tenemos por qué demostrar nuestra cristiandad con el hecho de que te digan: y eso que eres hijo de Dios. Actúa de forma responsable y actúa de forma sólida y con firmeza, defendiendo tus convicciones. Porque esto es parte de la madurez cristiana. Las artimañas que Satanás utiliza, las sigue utilizando con los creyentes. Son esquemas astutos para atraparnos en nuestras debilidades. Así que cuando aprendemos a discernir la voluntad de Dios, le voy a decir algo: no la va a desafiar. Aunque esté pasando por una prueba, no vamos a desafiar la voluntad de Dios, porque al final nos dará, ¿verdad?, con la prueba también la salida. También la salida. No pongamos en duda a nuestro Dios y experimentemos su amor y protección. Tercer vínculo que nos identifica con un carácter maduro como cristianos: tener contentamiento y ferviente adoración a Dios. Tener contentamiento y ferviente adoración a Dios. Dígame usted, y se vale responder: ¿el único tiempo que le debemos adoración es aquí en el templo? ¿En qué momento? En todo tiempo. Cuando nos levantamos, cuando reconocemos que la provisión viene de Él. Miren, hermanos, quizás sea por ejemplo, burdo, ¿verdad? Pero la situación que está atravesando el estado de Hidalgo con falta de agua, de nada va a servir el dinero, de nada va a servir ningún bien. Si el agua, ¿verdad?, que nuestro Dios manda sobre buenos, dice la palabra de Dios, sobre justos e injustos, es una bendición para toda la humanidad. Y no vamos a morir por eso. Dios va a mandar sus lluvias a su tiempo. Esto es solamente, ¿verdad?, vamos a decirlo así, temporal. Dice el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, precisamente a través de que, no hay ningún monte que vea todos los reinos, pero sí podemos entender que en el conocimiento de Jesús, ahí estaban al frente de él. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. La situación es esta: ¿Satanás es el dueño de todo? No. Él lo robó, lo arrebató, se le iba a dar al hombre. El hombre iba a ser puesto sobre la creación. Al pecar el hombre, Satanás se convierte en el príncipe de este mundo, pero va a ser despojado de lo que no le pertenece. Va a ser despojado por el mismo Satanás. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más hace? Y a Él solo servirás. Las artimañas del diablo son muy variadas, pero una de ellas es especialmente atractiva cuando infunde en la persona el deseo de los bienes materiales y lo pone en primer lugar.
la prosperidad, el reconocimiento y la fama, e incluso a veces el formarse un estatus, apelan a nuestra vanidad y orgullo. Apelan. No es mala la riqueza, no es mala el desarrollo personal. Se convierte en malo cuando se convierte en nuestro fin y cambia incluso nuestra personalidad. Jesús no tomó un atajo al ir a la cruz. Él quiso nacer humanamente y vivir una vida bastante sencilla bajo el cuidado de María y de José. ¿A qué se dedicaba José? Era carpintero. María se habla de que solamente era una jovencita, ¿verdad? Cuando ahí el Espíritu Santo le dice que nacería Jesucristo. Ella se somete a la voluntad de Jesús. ¿Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo vivió una vida de rico? Humanamente hablando, no lo vivió. No se dice qué sucedió en su vida, hermanos, hasta los 30 años. Solo un breve pasaje referente a su encuentro con los fariseos y escriba que se narra ahí a los 12 años es la única referencia que se menciona. Pero podemos deducir con facilidad que ellos no eran ricos. De hecho, él mismo lo menciona. Las aves tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El carácter de un creyente tiene que ver con contentamiento. Con contentamiento. Dice Pablo, todo lo puede en Cristo. ¿Cómo? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ahora, como hablábamos anteriormente, a veces transmitimos o queremos interpretar las palabras de la Biblia de una forma incorrecta. Pero Pablo ahí hay un contexto especial. Él hablaba de tener abundancia o tener escasez. Y entonces dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Traducido, estoy contento. Estoy contento. Así que, hermanos, el contentamiento, ¿verdad? El carácter tiene que ver con contentamiento a pesar de la situación en donde estés. Dios nos da capacidades para subsistir y en ocasiones puede dar riqueza, pero nuestro corazón y fidelidad a Dios no depende de cuánto tenemos o de cuánto carecemos. La fidelidad que le debemos a Dios no depende de nuestra posición. Santiago 4:7 dice así, hermanos. Solamente oigan si quieren apuntar la cita. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo. Hay una tendencia doctrinal que nosotros no la aceptamos. Y es el hecho de querer tener autoridad sobre el diablo y decir, diablo te pisamos, ¿no? O diablo te... no sé qué otra palabra utiliza, pero como si tuviésemos una potestad sobre los ángeles caídos. No se trata de eso, se trata de resistir. Y entonces, ¿qué es lo que provoca? El diablo, cuando no ve materia prima para tentar, dice que huirá de vosotros. Hay algo que cae en el área de nuestra responsabilidad, hermanos. La tentación cae también de nuestra responsabilidad. O nos sometemos a la palabra de Dios o no nos sometemos. Ahora la pregunta es, ¿la conoces? ¿Conoces la palabra de Dios? No me refiero a que identifiques una Biblia, sino conoces su contenido en realidad para saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. O si la conoces, ¿la menosprecias? Es decir, no la considero a través de alguna situación difícil. Te aseguro que estarás bajo constantes ataques del diablo si alguno no atiende la palabra de Dios. Algunos ni siquiera quieren pasar al siguiente punto, al punto de resistir, porque conozco la palabra, pero no resisto. Digo, es que mi carne es muy débil, ¿no? Y otra interpretación equivocada de la Biblia, ¿verdad? Donde precisamente ahí en Romanos capítulo número 7 habla acerca precisamente del pecado, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, ¿verdad? De muerte. Pero el contraste aparece en Romanos capítulo número 8, el que se deja guiar por el Espíritu Santo. Así que el diablo está invitando a todos a desobedecer a Dios. Y si no sabes identificar las tentaciones, estás en peligro. Satanás quiere dañar tu vida, y no solo dañarla, sino destruirla. Dice que el ladrón viene para hurtar,
matar y destruir. Y Jesús dice de sí mismo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Habla acerca también de que Satanás, ¿verdad?, lanza dardos de fuego, cuando habla acerca de la armadura de Dios. Él lanza dardos de fuego. Cuando dan en el blanco, hermanos, estos dardos, cae un material inflamable. ¿Han visto alguna vez cómo en algunas de las películas lanzan flechas con fuego y caen sobre las casas de paja? ¿Qué ocurre? Se incendian inmediatamente. Esa es precisamente la reacción que tiene un material inflamable ante el fuego. Ahora yo me pregunto si tenemos nosotros, ¿verdad?, paja en nuestras vidas o una verdadera fortaleza como rocas. Porque si tenemos paja, fácilmente nos va a llevar a una destrucción. Se va a extender sin tregua. Pero si te sometes a Dios, los dardos pegarán en dura roca, no penetrarán, no serán un blanco fácil para el diablo. Conclusión, hermanos. Hay un enlace hermoso al final de las tentaciones. ¿Qué dice el versículo número 11? Léanlo conmigo, por favor. O léanlo, mejor dicho, ustedes. ¿Lo tenemos? Adelante. El diablo entonces se dejó, y he aquí vinieron ángeles y les decían. En el Evangelio de Lucas dice que el diablo le dejó para regresar después. Y también en el Evangelio de Lucas dice que él estuvo tentando durante los 40 días. Solamente menciona estos 3 tipos de tentaciones. Pero en este pasaje hay un enlace hermoso al final. Porque dice: el diablo entonces le dejó. ¿Quién no quiere que el diablo nos deje en paz? Yo creo que todos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo caí en una situación y yo sé que fue porque cedí ante las tentaciones del diablo, pero quiero evitar eso nuevamente. Quiero que me diga: ayúdame, Señor. Padre nuestro dice: líbranos del mal. No nos permitas caer, Señor, líbranos del mal. Se puede traducir: líbranos del malo también. Dios no nos permitirá ser tentados más de lo que podemos resistir. Juntamente con la tentación da la salida. Lo que el diablo le ofreció a Jesús fue una forma de proveerse de alimentos, ¿cierto o no? En la primera tentación. El diablo ni siquiera se los iba a dar. Le decía: tú conviértelos. Muchas cosas el diablo te la va a dar. Está dando una forma fácil de conseguirlo ilícitamente. Eso es lo que te está provocando. El diablo no se los dio. También le ofreció que los ángeles, por orden de Dios, no lo dejarían tropezar con piedra alguna. ¿Lo observaron en la segunda tentación? Los ángeles no lo dejarían tropezar con piedra alguna. Y le ofreció que le daría todos los reinos de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó al término de la tentación? Dios le proveyó alimento. No necesitó convertirlo en él. Lo proveyó a través de ¿quién? Los ángeles. Aquellos a los que Satanás se refería que le iban a librar, ahora le servían. Y no hubo oferta más desfachatada que sobornar al dueño del universo, que tratar de sobornar a Dios. Dios habita más allá de nuestra comprensión, habita más allá de lo que nuestros sentidos lo perciben. Su gloria, la gloria de Dios, no la podemos entender del todo. La ciencia no puede ni podrá llegar a conocer todo el universo existente. Los bienes materiales son irrelevantes para con Dios, hermanos. De verdad. Si Dios hubiera querido pastores angelicales y pusiese un ángel, pues yo creo que no había problema, ¿verdad?, para que subsistiera. En la iglesia puso a humanos con necesidades emocionales, materiales, con necesidades, ¿verdad?, físicas, de las cuales por eso es que tenemos que tener siempre conciencia, compasión, misericordia y ayuda mutua. Cuando decimos que Dios es el Señor y dueño de todo, sería muy limitado pensar que es aquello que como humanos percibimos con nuestros sentidos. Porque usted dice: es dueño de todo, dueño del universo, de esta tierra, de todo. Pero hermanos, es dueño de muchas cosas más, de inmensurables riquezas. Y su inmensurable o la inmensurable bendición que tenemos a ser hechos hijos de Dios
el cual, estando ya en su momento, cuando Dios nos llame, regrese por segunda vez y estemos en la nueva Jerusalén, hermanos, estaremos gozando de cosas que no podemos comprender, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman. Por eso merece toda nuestra adoración y obediencia a nuestro Señor, hermanos. Y por eso quiere darnos las herramientas que son eficaces para tener una vida cristiana madura. No librarnos de la tentación. La tentación en sí misma no es pecado. ¿Qué es pecado? Caer en él. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, porque a través, Padre Santo, de la forma en que nuestro Señor Jesucristo se condució, nos has dejado ejemplo en todas las áreas de la vida, y especialmente, Señor, en el área de las pruebas y las tentaciones, en las cuales, Padre Santo, cada uno de nosotros está consciente y debe de confesar, Señor, que podemos caer en ellas. Ayúdanos y bendícenos, Padre Santo, y ayúdanos, Padre bendito, a que podamos estar fortalecidos a través de tu palabra. No permita, Señor, que seamos negligentes al estudiarla, y mucho menos al creerla. Y te damos, Señor, toda la honra y la gloria en esta mañana. Amén.